está bien. Está bien puesto, está al revés, pero lo importante es que se vea, ¿no? No, de que se dé vuelta la pantalla. No, sí se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve bien. Sí, todo. Esto se ve horrible. Si tengo. Lo que era, no sé, próximo año. Bueno, próximo año, igual es fácil. Si el profe tiene la misma presentación. ¿Puedes pisarme? Oye, ¿y cómo empecé? No, protección. SBI. ¿Así se llama? Ahí vamos. Sí. Sí. ¿Nos vemos próximo año? No te quiero tanto. Mejor así o no? A ver. Oye, ¿soy Frankfurt o no? Soy Frankfurt, ¿no? Es lo mismo, sí. Sí, pues. Yo soy buen compañero como tú. Ya. ¿Y grabado? Bueno, la idea de hoy es empezar entonces con algunos ejercicios. En particular, vamos a ver los ejercicios de linealización. Yo les había dejado un documento que era un documento complementario para que vieran un poco los detalles de la linealización por Taylor. Está disponible en ADECA. Recordémoslo un poquito para después entonces empezar a hacer algunos ejercicios. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Una función no lineal. Recuerden que no lineal sería cualquier cosa que no sea el producto de una constante por una variable o la derivada de una variable, que también podría estar multiplicada por una constante. O sea, si yo tengo una función en x que fuera, por ejemplo, a por x, ¿ese término es lineal? Sí, ¿verdad? Si tengo un término c, es lineal también, una constante. Si tengo un término que sea la derivada de x, ¿La derivada de x constante? el x sería la variable. No, porque estaba. Sí. Sí, pero es una variable. Es una variable como esta, que la única diferencia es que está metida dentro de una derivada. O sea, las ecuaciones diferenciales, de hecho, nosotros podíamos, recuerden, si yo tengo el flujo que entra menos el flujo que sale, eso es el área por la derivada del nivel con respecto al tiempo. Pero ¿cómo me aseguro que el comportamiento de esa derivada es lineal? Es que la derivada como función la vamos a entender como una función lineal. Después, lo que hay acá adentro, si varía o no linealmente, eso todavía no nos interesa. ¿Ok? Que esta variable no varíe linealmente no es el problema todavía. No lo digo como porque ya la función como tal no sería lineal si la derivada funcionara de una forma no lineal. Claro, si yo aquí adentro tuviera una cosa que fuera no lineal, entonces sí. Pero si lo que tengo adentro es simplemente una variable, que yo todavía no sé, no la voy a evaluar a ella, todavía yo no voy a evaluar esa variable. Simplemente sería una ecuación diferencial y tiene una variable adentro. Como mismo acá, este término, yo todavía no voy a ver cómo varía esa x. Yo simplemente sé que esa x está multiplicada por una constante. Entonces esto, como elemento, como parte de una función matemática, eso para mí va a ser lineal. ¿Ok? La dependencia de esta cosa, que sería y, la dependencia de esta y en el tiempo con respecto a esa x es lineal, porque es simplemente multiplicar esa x por una constante o sumarle una constante, o a lo mejor tiene una derivada. ¿Ya? Esos elementos son los que vamos a considerar lineal. Cualquier otra cosa que aparezca va a ser no lineal. ¿Ok? Por ejemplo, si aparece
el inverso de x. O si aparece x al cuadrado, o si aparece la raíz de x, o si aparece el seno de x. Cualquier cosa de esa ya es no lineal. Y además, si yo tuviera la función z en el tiempo que depende de dos variables, si z depende de x, ¿ese pedazo es lineal? Sí, porque es 1 por x. También podría ser una constante por x. Más b por y. ¿Ese pedazo es lineal? Sí. Más x por y. ¿Ese pedazo es lineal? No. Porque es el producto de dos variables. Y el producto de dos variables es no lineal. Más x entre y. Tampoco. ¿Ok? Más x por el seno de y. Poco. Lo único que es lineal es constante por variable o constante. Bueno, aquí no hay ninguna constante. Entonces la otra constante por la otra variable. ¿Ok? Tengo una consulta. ¿Tiene relación con lo que está diciendo? Por ejemplo, si fuera no un x al cuadrado, sino que fuera un x al cubo y ocupáramos linealización para dejarlo lineal. Con el método de Taylor, ¿cierto? Nosotros hacemos maravilla y lo dejamos normal. Pero cuando uno hace la derivada de x al cubo da al cuadrado, ¿no quedaría lineal? ¿O sí? Hagámoslo. Yo creo que ninguno de los ejercicios es x al cubo, pero dejémoslo pendiente. O hagámoslo al tiro. Sí. Para que vean cómo se linealiza. Es que al trabajar el polinomio de Taylor bajaría en 1 en grado. Sí. O sea, No, va a bajar a lineal. aunque x a la n baja. A la n, a la que sea. Miren, ¿qué pasa cuando la función es de una sola variable? O sea, yo tengo una función que sería y, que depende exclusivamente de la variable x. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice Taylor? Que cualquier función de y, yo la puedo descomponer en lo que se llama la serie de Taylor, diciendo que esa y que depende de x va a ser igual a y en x en el punto de operación, en el punto alrededor del cual yo quiero ver esa descomposición de la función no lineal con la serie de Taylor, más la primera derivada de y con respecto a x evaluada en el punto de operación. Y aquí está el detalle de lo que tú me estabas preguntando, lo vamos a ver ahora. La evaluación. Cuando yo lo evalúo. Cuando yo lo evalúo, ya yo le doy valor. Ya eso dejó de ser esa derivada que todavía te queda con x al cuadrado. Porque eso tendrías que bajar el 3 y eso te queda 3 por x al cuadrado. ¿Ya? Pero tú la vas a evaluar en el punto de operación. ¿Ok? Y lo vas a multiplicar por la variación de la variable. En este caso la variable es x, por tanto la vas a multiplicar por la variación de x dividir por 1 factorial es dividir por 1. ¿Ok? Taylor tendría mucho más términos. Tendría más la segunda derivada. Pero nada de eso lo vamos a utilizar. Nos vamos a quedar exclusivamente con esta primera parte. Y lo vamos a pasar para acá restando. Para en los dos lugares, tanto aquí como aquí, quedarme con la variación de la variable. Porque después yo la transformada de Laplace se la voy a aplicar a la variación de la variable. A los deltas de la variable. ¿Ok? Así que Taylor, que sería y en x, que sería y en x sub 0, más la derivada de la función de y con respecto a x, evaluada en el punto de operación, por, fíjense que esto es x menos x sub 0. Si lo paso para acá, sería y menos y en x sub 0. Ya este es el punto de operación. Esto viene siendo y sub 0. O sea, si yo tengo una curva y mi punto de operación es este, aquí yo tengo x sub
sub 0, esto es y sub 0. O sea, y evaluado en x sub 0 es y sub 0. ¿Ok? Así que yo puedo poner este para acá, me queda esto, y es igual, esto es siguiente a la primera derivada de esa función y en x con respecto a x evaluada en el punto de operación por x en t menos x sub 0. Que eso no es más que el delta i igual a de i de x evaluado en el punto de operación por delta x. Que después a futuro, cuando yo le aplique la transformada de Laplace, eso simplemente va a ser i en s igual a esto, llamémosle k, porque eso va a ser un número. Esa es la derivada evaluada en el punto de operación. Llamémosle k por x en s. Porque ya aquí, fíjense, de esto me ha quedado, vamos a hacer, antes de eso vamos a hacer otro pasito más para que lo sigan. Esto ya es la variable, pero ahora en delta. También la estructura de la función, porque hablo del 1 factorial y la d cuadrado, la derivada de i respecto de x cuadrado. Sí. Y acá no lo veo. No, por lo que les decía, de Taylor yo me voy a quedar con esto. De aquí para allá lo voy a despreciar. La serie de Taylor es mucho más grande. La serie de Taylor lleva, además de la primera derivada por la variación de la variable entre 1 factorial, llevaría también la segunda derivada, también evaluada en el punto de operación, por la variación al cuadrado dividido 2 factorial, más la tercera derivada, evaluada en el punto de operación, por el delta al cubo dividido 3 factorial, y así sucesivamente. Esa es la serie de Taylor. Pero de la serie de Taylor yo me voy a quedar con este pedazo. De aquí para allá no me importa. La voy a despreciar. Porque tiene una razón. La variación es muy baja. Claro. Como yo estoy haciendo pequeñas variaciones alrededor del punto de operación, yo sé que esa variación es pequeña. Y si esa variación es pequeña, cuando yo le empiezo a elevar al cuadrado, al cubo, eso cada vez es más pequeño. Entonces lo puedo despreciar. ¿Ya? Piensa aquí, es una curva rara. Yo podría quedarme con todas las derivadas esas, pero el resto de las derivadas me va a aportar muy poco, porque esto solamente tiene sentido para pequeñas variaciones aquí. Si yo me alejo mucho, la diferencia empieza a ser cada vez mayor. De hecho, aquí empiezo a alejarme, y viene la clase de diferencia que hay con la de verdad. O sea, esto, Taylor solamente tiene sentido para esas pequeñas variaciones aquí. ¿Ok? Porque estoy quedándome con el término nada. Entonces, fíjense, para que no se pierdan, aquí ya estamos en que esto es delta i en el tiempo. Eso es una variable, ese delta i es una variable que es i en t menos i sub 0. Eso es una variable en el tiempo, las variaciones en el tiempo de i igual acá por delta x en el tiempo. O sea, esto es una variable y esto es una variable. Eso es lo que colocó, es una variación pequeña en el tiempo de I0. Es una pequeña variación de i. Partamos por aquí. Esto es x en el tiempo menos x sub 0. Que sería una pequeña variación en x. Claro. Que me va a entregar una pequeña variación en y. Yo estoy asumiendo que x en el tiempo no se va a ir de ese rango. Va a estar aquí. En un tanque, el nivel en el tanque va a estar ahí, 1 metro más o menos 3 centímetros. No se va a ir de eso. Por decir un número, ¿no? Y claro, 1 metro más o menos 3 centímetros, eso es, bueno, al revés. El flujo de agua, que sería la entrada. El flujo sería 3 metros cúbicos por minuto, más o menos, qué sé yo, 0,1 metro cúbico por minuto. Esa sería la entrada. Voy a tener un chorro de agua que va a estar variando ahí, alrededor de esos valores. ¿Ok? Y eso daría como resultado que el nivel que se alcance en el tanque será, no sé, 1,5 metros, más o menos 10 centímetros. Entonces, 1,5 metros es el punto de operación, más o menos, fíjate, esa pequeña variación de x
provocó una pequeña variación en I, alrededor del punto de operación. O sea, yo al valor absoluto, yo aquí estaría hablando en los metros más menos algo, pero ya aquí estoy hablando del más menos algo, no del valor absoluto. ¿Ok? Entonces ya para mí la variable va a ser esta. Aquí lo mismo, la variable va a ser esta. Y esto es una constante, porque esto es la primera derivada de la función evaluada en el punto de operación. Yo tengo que conocer el punto de operación. Tengo que saber cuánta agua yo le estoy echando en el punto de operación y en qué nivel se me estabilizó. Y al decir evaluar el punto de operación, esa derivada, ¿dónde cambian los valores de x? Ahora vamos a hacer un ejemplito, el Lenki al cubo para que salgas de la duda. Entonces, a donde voy es que a futuro, fíjense que ya esto es una función, es una variable, constante por variable. ¿Es lineal? Es lineal. Por tanto, ya yo a eso le puedo aplicar la transformada de Laplace. Y me va a quedar I en S, K por X en S. Ese es mi objetivo. Poder aplicarle la transformada de Laplace a la función que yo quede, con la que yo llegue al final. ¿Ok? Hagamos el X al cubo. Si I es X al cubo, ¿cómo yo linealizo eso? Primero, yo tengo que conocer el punto de operación. ¿Ya? Digamos que el punto de operación mío, X sub 0, es 1. Por hablar de un número. ¿Ya? Eso es lo único que yo tengo que saber. La función y X sub 0. ¿Cuánto vale I sub 0? 1. Porque sería evaluar I para X sub 0. ¿Ok? Y en X sub 0 sería X sub 0 al cubo, que eso es 1 también. Así que ya yo sé también I sub 0. ¿Ok? Bien. ¿Qué me dice Taylor? Búscale la primera derivada de esa cosa. ¿Ok? ¿Quién es de I de X? De ahí sería la derivada de 1. La derivada de la función. La función matemática es X al cubo. 3X al cuadrado. Bien, ya tengo la primera derivada. Pero esa primera derivada la tengo que evaluar en el punto de operación. Sería 3 por 1. Sería 3 por 1. Así que de I de X evaluada en el punto de operación sería 3 por X sub 0 al cuadrado. Eso es 3. ¿Ok? ¿A qué ecuación llego con Taylor? A que delta I es igual a, recuerden, primera derivada de I con respecto a X evaluada al punto de operación por delta X. ¿Cuánto es eso? Delta I igual a 3 delta X. ¿Cómo es la función cúbica? No. Pero ¿cómo es? Si yo quisiera plotear X en función, o sea, Y en función de X, Está en 0. Pasa por 0. Entonces, es una cosa rara, ¿sí? No. ¿No? Eso era una, qué sé yo. ¿Así? Es algo que es más pendiente que una parábola. No me acuerdo ahora cómo es. Sí, era una pero eso Sí, pero, o sea, viene por aquí. Porque es negativa. Esa puede ser negativa. sí, así. No, lo que pasa es que coincide que los 3 raíces son el 0. Así puede ser. Es la misma. Mm. Podría pasar 3 veces. O sea, pasa 3 veces por 0 si estuviera compuesta por el cuadrado y por la lineal. O sea, si la función fuera, no sé, un coeficiente a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d, esa sí pasa 3 veces por 0. Esto sí sería una cosa que, o sea, haría 3 veces. 1, 2 y 3. Esa sí hace así. ¿Ya? Pero tenemos solamente este término.
ese tiene un solo cruce por 0, que va a ser cuando x sea igual a 0. No hay otro. Si tengo esto, entonces eso sí hace así. ¿Ya? Pero esta es una cosa así. Y cruzo una sola vez por 0. Y justamente por 0 porque no tengo más ningún coeficiente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estoy diciendo yo entonces con Taylor? Con esto que fue a lo que yo llegué. Que para x sub 0 igual a 1 y vale 3 y sub 0 igual a 3, no, para x igual a 1 igual y sub 0 vale 1, ¿ya? Lo que vale 3 es la pendiente. En este punto, la pendiente de la recta que pasa tangente a esa función en ese punto, la pendiente de esta recta es 3. O sea que para una unidad de variación de x, aquí va a haber 3 unidades de variación en y. Eso es lo que me dice la pendiente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo estoy obteniendo con Taylor. La pendiente de la recta tangente a la curva, que es no lineal, por eso una curva, en el punto de operación. Eso es lo que estoy obteniendo. Y fíjense cómo ya llegué a una ecuación que es lineal. Entonces ya yo a esto le puedo aplicar la transformada. Pero eso es solamente válido para pequeñas variaciones alrededor de este punto de operación. Porque variaciones más grandes me va a dar entonces valores que ya, o sea, esto me estaría dando aquí y realmente esto vale esto. Entonces, solamente es válido para pequeñas variaciones alrededor del punto de operación. Una consulta. Sí, bien. Por saber, el delta X se puede seguir trabajando. O sea, o no lo requerimos nosotros. Porque el delta X es X menos X sub 0. Sí. Sub 0 no lo hacemos. Entonces, Sí. Hay un par de líneas más ahí, pero eso no es necesario. ¿O sí? O sea, el desarrollo que yo hice. No, es que después llegamos al delta Y es igual a 3 delta X, ¿cierto? Pero delta X. Ya. Pero delta X, nosotros sabemos que es X menos X sub 0. Sí. Igual que y es y menos y sub 0. Y eso se puede reemplazar y seguir. Claro. Pero por lo pronto no nos interesa. Porque nosotros queremos aplicarle la transformada de Laplace a esto, metiéndonos en la cabeza que conocemos esto. Que es lo que les explicaba, la transformada de Laplace, cuando están las ecuaciones diferenciales, cuando tú le aplicas la derivada a una ecuación lineal, pierdes el valor, las constantes, las pierdes, que vienen siendo como el punto de operación. Entonces, al perder las constantes, empezarías a trabajar con Laplace y después cuando vienes para atrás, pues, ¿dónde está la constante? No te aparece nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para no perder de vista que esas constantes existen, no vamos a trabajar con los valores absolutos de las variables, no vamos a trabajar con esta ecuación así. Vamos a trabajar con variaciones, con deltas. Vamos a hacer un cambio de variable y vamos a trabajar entonces con deltas. Y entonces al final, yo aplico la transformada de Laplace, trabajo con toda esa cosa en transformada de Laplace. ¿Cuál es mi objetivo final? Aplicar la antitransformada de Laplace para poder llegar de nuevo al tiempo y tener una ecuación en el tiempo, porque a todas estas, esto es en el tiempo. ¿Okay? Entonces cuando yo estoy en el tiempo, linealizo, aplico Laplace, trabajo algebraicamente con ecuaciones que son diferenciales, llego a la ecuación final y quiero evaluar esa ecuación frente a determinado tipo de entrada. Una entrada que puede ser un escalón. La multiplico por la transformada de Laplace del escalón, 1 entre s, y le aplico la antitransformada de Laplace a esa función de transferencia multiplicada por 1 entre s. Y vuelvo a llegar al tiempo. O sea, yo, ¿a dónde he ido? A que de aquí aplico la transformada de Laplace y llegué a que y en s vale, en este caso sigue siendo k por x en s, pero esta y, recuerden, eso es una x que está entrando a un bloquecito que multiplica por k y sale la y,
Pero ese bloquecito yo después lo voy a meter en un sistema de control, que le voy a meter una cosa por aquí, voy a calcular un error, le voy a poner un controlador, y eso a lo mejor tiene un sensor, que es otra función de transferencia. Entonces, estas son cosas en ese. Trabajo algebraicamente con eso, y llego al final a una nueva función. Cuando yo le empiezo a meter bloque, le meto el controlador, le meto el sensor, le meto no sé qué, cuántas cosas, y llego a otra función de transferencia. Esa otra función de transferencia, cuando yo le aplique la entrada y quiera ver cómo cambia X, cómo cambia Y, ahí tengo que aplicar la transformada a Laplace, porque eso me vuelve a interesar verlo en el tiempo. Y cuando aplique la transformada a Laplace, el resultado que voy a tener son las variaciones. Por ejemplo, el nivel varió 1 metro. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor el tanque, que es de 3 metros, un tanque industrial, de vacío pasó a tener 1 metro. No. Yo tengo que saber el punto de operación. A lo mejor el punto de operación ya era 1 metro. La transformada de Laplace me dijo que variaba 1 metro. ¿Qué significa eso? Que en valores absolutos, y ahora vuelvo para atrás, estaba en los deltas. El delta me dio 1 metro. Producto de que X varió 0,5, que X es flujo. El delta en la salida me dio 1 metro. Pero yo sé que ese delta I en realidad era I menos I sub 0. Y eso es lo que es 1 metro. ¿Cuánto es el I de verdad? Como yo sabía el punto de operación, ahora yo saco este I de aquí. Entonces, no, 1 más 1. El valor absoluto del nivel en el tanque es 2. Pero realmente todo lo que yo obtuve con la transformada de Laplace me había dicho 1. Porque son las variaciones de I con respecto al punto de operación que yo no puedo olvidarme de que uno. ¿Ok? Entonces ahí vuelvo a los deltas. Ahí saco las cosas de los deltas. Que también se lo puedo sacar a la X. Porque a mí entonces, aquí me dice la X, que es flujo. Me dicen un flujo de 0,1 metros cúbicos por minuto. Ese es el delta. Digamos que es el delta. Pero yo sabía que en el punto de operación ya yo tenía 1 metro cúbico por minuto mandándole al tanque. Pero con cuánto yo evalúo las ecuaciones estas de acá, cuando yo entro una entrada por aquí de una X, yo no la evalúo con, a lo mejor yo quiero decir que ahora yo tengo 1,5 metros cúbicos por minuto. Yo no meto 1,5 aquí. Yo meto 0,5. Porque aquí yo lo que tengo que meter es el delta. ¿Entiendes? Después, cuando yo venga por acá, ¿cuánto era X de verdad? El valor absoluto de X era el 1 que ya yo tenía, 1 metro cúbico por minuto que ya yo tenía, más el 0,5 que estoy diciendo que lo aumenté. En realidad yo estoy mandando un flujo que es 1,5 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa con una sola variable. Bien, pero esto también. Bueno, ahí está el ejemplo de la raíz cuadrada. El ejemplo de la raíz cuadrada lo habíamos visto en clase, aquí está también. Y ahora aquí, bueno, hicimos uno con la variable. La variable. ¿Okay? Pero puede suceder también que la no linealidad sea entre dos variables. ¿Okay? Como habíamos puesto aquí en algún momento. ¿Qué pasa con Taylor para dos variables? Es lo mismo. Pero ahora lo que saco son las derivadas parciales. Con respecto a una variable y después con respecto a la otra variable. O sea, ahora Taylor tiene dos pedazos. Antes tenía uno solo. La primera derivada con respecto a la variable, a la única que tenía. Pero ahora tiene dos pedazos. Ahora tiene la derivada parcial con respecto a una variable, multiplicado por la variación de esa variable, más la derivada parcial con respecto a la otra variable, multiplicado por las variaciones de esa otra variable, y así cuantas tenga, porque puedo tener 3, 4, 10 variables. Derivadas parciales con respecto a cada una de ellas, evaluadas en el punto de operación, igual que hicimos aquí. Que ya lo convierte en una constante, y eso es lo que me da para los deltas. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo.
No sé si está por ahí entre los que hay que hacer, pero pongámoslo. Ya cuando estoy en dos variables, ahora sí no lo puedo graficar, porque ahora es una curva en el espacio. ¿Ya? No me pidan que le grafique eso. Pero digamos, por ejemplo, que yo tengo z en el tiempo, que es x en t dividido y en t. ¿Eso es lineal o no lineal? No lineal, ¿verdad? Así que tendremos que sacar la derivada parcial, la derivada parcial de z con respecto a x, y después sacar la derivada parcial de z con respecto a y. Cuando yo hago una derivada parcial con respecto a una variable, asumo que todas las demás son constantes. ¿Ok? Así que si yo estoy buscando la derivada parcial de z con respecto a x, ¿quién será? O sea, Derivada parcial de esta función matemática con respecto a x. sería 1 partido y Sería 1 partido y. Porque ahora mi función, para poder aplicar eso, mi función matemática, mi z, sería 1 entre i, que va a ser constante, por x en t. ¿Ok? Entonces, ya esto es una constante, una variable, derivada de una constante por una variable con respecto a ella, es la constante que está multiplicando la variable, ¿verdad? Si yo les digo a por x en t, la derivada de esa función con respecto a x, eso es a. ¿Ok? Entonces, esto ahora es una constante. Así que la derivada parcial de z con respecto a x, z ahora pasa a ser esto, así que esa derivada parcial es 1 entre i. ¿Ok? Y la derivada parcial de z con respecto a i, ¿cuánto será? menos 1 es menos 1 partido. Ahora z, ¿quién es? Ahora mi constante es x, ¿verdad? X. Pero lo que tengo aquí es 1 entre i, que esa es mi variable. ¿Ok? 1 entre i es lo mismo decir que x, que es constante, por i a la menos 1. La derivada de una constante por una potencia de la variable, tengo que bajar el coeficiente y restarle 1. Así que la derivada de z con respecto a i, en este caso, sería x por, bajo el coeficiente, menos 1 por i a la menos 1 menos 1. ¿Ok? Así que eso me va a quedar menos x entre i al cuadrado. Sí, i al cuadrado. Ahí x0. ¿Cómo reemplazo ahí? Espérate, que todavía no he reemplazado nada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, la derivada parcial de z con respecto a i sería menos x entre i al cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me dice Taylor para dos variables? Taylor para dos variables, lo que me dice es que si yo quiero linealizar aquello, el delta z, me va a quedar la derivada parcial de z con respecto a x evaluada en el punto de operación por delta x más la derivada parcial de z con respecto a y evaluada en el punto de operación
por delta I. Pongamos por caso que yo conozco también el punto de operación, que lo tengo que conocer. ¿Ya? Digamos que mi punto de operación es x sub 0 igual a 2, y sub 0 igual a, vamos a poner numerito más, 4 y 2. ¿Cuánto vale z sub 0? Ahora no tendría que reemplazar. Donde está la x por 4 y donde está la y por 2. ¿Cuánto vale z sub 0? 2. Ya tengo completo el punto de operación. ¿Ok? Evaluemos esto en el punto de operación. ¿Qué sería? 1 entre, en el punto de operación, ¿cuánto vale I? 2. Evaluemos esto en el punto de operación. ¿Cuánto vale X en el punto de operación? 4, esto es menos. ¿Y cuánto vale I en el punto de operación? 2. Por 2, 4. Menos 1. No se les olvide el menos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale ahora la función linealizada? Delta Z es igual a, con respecto a X, 0,5 por delta X, y con respecto a Y, menos I, menos delta I. Esta es mi función linealizada. ¿Ok? Así que yo a eso ahora le puedo aplicar la transformada a Laplace y sería Z en S igual a 0,5 X en S, porque eso es lineal, más, o sea, menos I en S. Eso no es mi objetivo ahora, pero para que vean que lo puedo hacer. Porque ya es lineal. ¿Qué cosa es este Z que depende de estas dos variables? Eso es en el espacio. Si yo tengo X, Y, y por aquí tengo Z, eso es una cosa. Yo no sé cómo es ahora, pero es una superficie que es no lineal. ¿De qué estamos hablando? Que cuando X sub 0, digamos este es X sub 0, que vale 4, y la Y, que vale 2, esto es X sub 0 y esto es Y sub 0. Para este valor de X y de Y, Z sub 0 vale 2. O sea, el valor de esa superficie ahí, eso vale 2. ¿Ok? Y el plano tangente a esa superficie es un plano, y es un plano y por tanto es recto, es un plano que me dice que las variaciones de Z ahí, cuando yo varío X, lo que hace es tener una pendiente de 0,5. O sea, si yo aumento X en una unidad, Z aumenta 0,5 unidades. O sea, un aumento de X, no se ve porque en 3D aquí no es fácil, pero cuando yo aumente X aquí, esto significa que Z aumenta, va desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Igual si lo disminuye. Claro, si lo disminuyo, disminuye 0,5. ¿Ok? Y cuando aumente Y una unidad, Z disminuye una unidad. O sea que aquí, si yo aumento Y una unidad, Z disminuye, o sea, estaba aquí y pasó para aquí, disminuye una unidad. Y cuando disminuye, ¿qué sé? Esto es un plano que es así. Tangente a ese punto de operación. ¿Ok? Hacer un plano tangente a una curva es el equivalente a lo que antes hacíamos en el plano. Cuando teníamos una curva aquí, decíamos, la recta tangente a ese punto. Ahora imagínense que eso ya no es una curva en el plano, sino una cosa en el espacio. Estoy poniendo un plano tangente a eso. Y lo mismo con 3, 4, 10 variables en el hiperespacio.
será un plano tangente a esa variable, a ese hiperespacio en el punto de operación. ¿Ok? Eso es lo que matemáticamente estamos haciendo con Taylor. Encontrando ese plano que es tangente a ese punto en el hiperespacio que puede tener 1, 2, 3, 10 dimensiones, las que sean. ¿Ok? Bien, eso es Taylor. En este caso para dos variables, que lo que tenemos es resuelto el problema que nos había aparecido de la no linealidad del producto de la temperatura por el flujo. ¿Ok? Ahí tienen ese material. Pasemos entonces a los ejercicios. Y el primer ejercicio me dice que la función, que podría ser perfectamente i, ¿ya? Lo llamé f en t, esa es la función matemática, es el seno de omega t más phi. O sea, es un seno con cierta frecuencia y cierto desfasaje. ¿Ok? Cuando varío el tiempo, la variable aquí es el tiempo. ¿Ok? Me dicen que trabaje hasta poder llegar a la ecuación que me diga que las variaciones de f van a ser una constante por las variaciones del tiempo, ¿verdad? O sea, llevarlo a una ecuación lineal, porque eso claramente, ya tengo el seno metido ahí, es no lineal. ¿Ok? Háganlo en lo que yo les busco aquí. ¿Cuántas variables tengo? O sea, Una sola, ¿verdad? Es el tiempo. Así que lo que tengo que aplicar es Taylor para una variable. Háganlo. A ver si se acuerdan de derivar. Lo que hay que hacer es buscar. Lo primero que hay que hacer sería buscar la derivada de f en t de t. Pues ya nos ocuparemos de evaluarla en el punto operativo. Hagan esa derivada. ¿Dónde? Yo creo que era en el documento de los ejercicios. Al final, aquí tienen recuerdo de las derivadas. Aquí el detalle está en que tenemos el seno, pero dentro del seno hay otra función. Así que tenemos que aplicar la cadena, la regla de la cadena para la derivada.
¿Lo tienen? La derivada, ¿sí? La derivada sí. ¿Cuál sería la derivada? Sería coseno de omega t más alfa, no sé cómo se llama ese número. Más fin. Más phi por omega. Correcto. ¿Todos saben por qué? O le pedimos al amigo que lo explique. ¿Por qué llegaste a eso? Porque para resolver la derivada del seno por lo de adentro hay que hacer arreglar la cadena. Y la arreglo de la cadena me dice que hay que hacer la derivada de afuera por la derivada de lo de adentro. Entonces, la derivada de lo de afuera es el seno. Sí, La derivada del seno es el coseno. sí, lo de adentro no es- Con lo de adentro, fíjense, se deja. Arregla la cadena, lo que me dice es, deriva lo de afuera y deja adentro lo que tenía. ¿Ya? Así que eso se queda tal cual. Pero luego hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es omega t más phi. Sí, sí, está. Phi es una constante, se va omega por t. Omega es la constante por t, que es la variable. La derivada de omega por t es omega. Listo, correcto. Muy bien. ¿Ok? Pero ¿cómo ahora se saca los delta? Ahora vamos a ver. Miren los otros datos que me dan. ¿Cuánto paso? Me dicen que, conociendo el punto de operación, que sería T sub 0 y F sub 0, evaluar para omega es 2pi. Me dicen que omega, una constante, siempre ha sido una constante, es 2pi. Y phi es 45 grados, ¿no? 45. Y me dan como dato T sub 0, que vale 0,5. ¿Ok? ¿Cuánto vale F sub 0? Ahí de reemplazar el 0,5, ¿dónde está el...? F sub 0 primero. F evalúa en 0,5, ¿o no? Con el valor de Sí, 0,5. pero ¿cómo sería? O sea, ¿qué pongo aquí? Seno, Haga el coseno Seno. de... No. la función original. La función original. Porque estoy buscando F sub 0. F sub 0. ¿Quién es F sub 0? El seno. ¿De quién? Omega. ¿Cuánto vale omega? 2pi por Por 0,5. 0,5. Más Igual. 45 grados, que es pi cuarto. Tengo que calcular eso. ¿Cuánto les da? Menos 0,70, 71. Sí, que no me equivoco. Eso es raíz de 2 sobre 2. Menos. ¿Ok? Listo. Tengo F sub 0 por si me hiciera falta. Después vamos a ver que en MATLAB me va a hacer falta. ¿Ya? Pero ahora lo que realmente yo necesito es evaluar esto en el punto de operación. Esa derivada, evaluarla en el punto de operación. ¿Qué cosa es evaluar esto en el punto de operación? Ahora sí es el coseno. Sería el coseno de 2pi por t en el punto de operación. Por 0,5 más phi, que es Igual. pi cuarto. Por 2pi. Por 2pi. No se puede olvidar ese 2pi. ¿Cuánto da eso? Menos 4.4429. ¿Cómo queda esta ecuación? Delta F es igual a menos 4.44, me dijiste, ¿no? Sí. Por delta. ¿Quién es delta F? Sabemos que delta F es F en T menos ¿quién? Por tanto, y como este es menos 0.7 más 0.707
Y eso va a ser igual a menos 4.44 por delta t, que ¿quién es? T menos 0,5. Eso para poder entonces graficar después, si me hiciera falta, cuánto vale f. F será menos 4.44 por t menos 0,5 menos 0.707. Y fíjense que esto es una línea recta, porque yo este 0.44 lo multiplico por t, 0.44 lo multiplico por 0,5, eso me da una constante, le resto esta y me va a quedar que f va a ser igual a menos 4.44 menos por menos, me da más 2.22 menos 0.707. Calcúlenme esto por ahí, y eso es menos 4.44 más ¿quién? Por t. Por t. ¿Más quién? ¿Cuál? 2.2 menos 0.707. Multiplicó el 4.44 por 0. Porque lo que estoy es llevándome a la línea recta que sería f. Creo que 2.22. O sea, 2.22 es 0.40, o sea, 4.44 por 0.5. Pero a eso tengo que restarle 0.707. Perdón, 1.51. 1.51. Estoy confiando en ti. Yo también. Ya, no sé cuánto es. Pero fíjense que llego a que f es menos, o sea, una constante por t más una constante. Eso es una línea recta. Y yo sé que esto es una señal sinusoidal. O sea, eso, la original, la que es no lineal, es una cosa así. Tiene un desfasaje de 45 grados. Tengo que sumarle 45 grados. Así que esto va a partir 45 grados más para allá. Una cosa así. No sé cuánto es para dibujarlo. Y para t, va a dar por aquí porque es pendiente negativo. Para t 0,5, el punto de operación tendrá una recta que tiene una pendiente de menos 4.44 y estará desplazado 1,51. ¿Por qué 1,51? Si eso debería estar en 3 más menos 1. Hay algo raro ahí. ¿Por qué se No, pero es que... Ah, claro. Para t igual 0, para esto estaría aquí. Claro, este sería el 1.51. Esto aquí es 1. O sea, si yo extendiera esa línea recta para allá, el cruce por 0 es 1,51. ¿Ok? Con una pendiente negativa de menos 4.44. Pero cuando pase por el punto de operación, eso va a ser tangente al 0 desfasado a 45 grados. Vamos a verlo. Entonces, la gráfica que está evaluando, profe, la gráfica que tiene arriba, ¿qué variables tiene? Esto es el tiempo y esto es f en t. Ya. Que es la gráfica, la original, que es no lineal. Y encima tendría la línea recta En el punto. en el punto de operación. ¿Va a haber una función seno y una coseno entonces? No, solamente un 0. Y la recta. Pero eso para que funcione tendría que ser es como chico. ¿Verdad? Porque en el ejercicio yo lo que les pido, ahora lo vamos a agrandar.
Y esa variación de crecimiento o esa variación de la tangente, ¿cuánto puede ser? Vamos a verlo ahora. Miren, el ejercicio yo les digo que grafiquen para más o menos un 50% del punto de operación de T sub 0. Dale para allá un 50% y dale para atrás un 50%. La recta equivalente a más o menos un 10% nada más de las variaciones de la parte lineal. O sea, T sub 0, T sub 0 es 0,5. Mírenlo aquí, 0,5. 50%. El 50% de 0,5 es 0,25. 0,5 más 0,25 es 0,75. Menos 0,25 es 0,25. O sea, la curva no lineal, que yo sé que va a ser esto, ahora lo vamos a hacer más grande. Pero yo quiero ver nada más el 50, más o menos el 50% del punto de operación. ¿Ok? O sea, la parte curva es eso que hay ahí en azul. Y eso es grande. ¿Ok? Eso es más o menos una variación de más o menos un 50% del punto de operación. Fíjense que la linealización, bueno, si vengo para acá arriba, todavía capaz que se me parezca un poquito, imitando, ¿eh? Aquí empieza a diferenciarse mucho. Pero yo lo que me interesa a mí es más o menos un 10% del punto de operación. Ahí es donde yo te puedo asegurar que Taylor todavía funciona. Un 10% de 0,5 sería 0,05. 0,55 menos 0,05 sería aquí 0,45. Entonces, esto es una variación de un 10% respecto al punto de operación comparada con una variación de un 50% del punto de operación. Vamos a hacerlo un poquito más grande. La variación de la recta primero. Vamos a darle, en lugar de un 10%, vamos a darle un 40%. A ver, o sea, yo quiero ver ahora esa recta que estaba aquí, la quiero ver comparada más o menos un 40% de la línea recta con más o menos un 50% de la curva. ¿Okay? Ahí lo tengo. ¿Ok? Miren ahora ya la curva. Miren, en la medida que yo me alejo, el 10% estaba aquí. Aquí la diferencia es muy poquita. Pero en la medida que yo me alejo del punto de operación, miren la diferencia que hay aquí. Miren la diferencia que hay ahí. Vamos a ampliar un poquito más la curva a curva. De un 50% vamos a darle un 100% a la curva a curva. Miren el seno. Ese es este. Ya partiendo de cero. Me equivoqué, esto es parte 45 por arriba. Echa para atrás. Entonces, este es mi punto de operación. Si yo me alejo un 40% del punto de operación, miren la tremenda diferencia que hay. Pero si yo me mantengo un 10%, ¿qué diferencia hay entre esta línea recta y la curva azul? Eso con un ingeniero no es nada. Entonces Taylor funciona. ¿Ok? Entonces, este es el código en MATLAB para hacer esto. Y hay un ejemplo al final de la guía. Para si lo quieren hacer ustedes, es adaptar el que está al final de la guía a esta función. Revísenlo, estudien, porque no es difícil. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a dejar esto como está. El siguiente.
Resulta que ahora f en x, o sea, f en t, o que puse x, f en x es 1 entre x. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo linealizo eso? X elevado a la menos 1. Supongo que se puede representar, eso mismo lo puedo representar como X elevado a menos 1. Claro. Eso me- Es que derivar. Eso. Ya, pero yo quiero linealizar. ¿Cómo linealizo eso? no Tengo que buscar la derivada de f con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a x? Menos 1 factor x al cuadrado. Sí. Menos 1 El menos x cuadrado. Sí, menos 1 entre x al cuadrado. Bajo el menos 1, le resto 1, me da x a la menos 2, menos 1 por 1 entre x al cuadrado. ¿Ok? Ahora me dicen que el punto de operación x sub 0 igual a 4. ¿Cuánto es y sub 0? F de t es 1 partido por 4. 1 partido 4. Y la otra sería el. ¿Qué? Y ahora, ¿cuánto vale de f de x evaluado en el punto de operación? 1 partido por 16. Menos 1 partido por 16. ¿Cuánto? 16. ¿Y eso es? ¿Dónde cuánto? ¿Cuánto es? Menos 1 entre 16. ¿Ok? ¿Cuáles son las variaciones? ¿Cuál es ahora mi ecuación linealizada? Delta F igual a menos 0.0625 por delta X. ¿Ok? Delta F. ¿Cómo yo podría llevar eso a la línea recta? Lo mismo que hicimos ahorita. Si me haría falta decir que esto es f menos, digámosle f sub 0, que es la que tengo ahí, es igual a menos 0.0625 por x menos x sub 0 y llegar a la ecuación. ¿Ok? Y eso me daría la línea recta. Y esta es la no lineal original. 1 entre x, no sé cómo es, pero creo que era una cosa así. Cuando x tiende a tiende a 0, tiende a infinito, eso viene siendo una cosa. Para el punto de operación, 4. Aquí tendríamos f sub 0, que es 0,25. Esto es f, esto es. Y esto queda bien. X. ¿Ya? ¿Cuál es la recta tangente a esa cosa? Una recta que tiene una pendiente de menos 0.0625 y tiene un cruce por x igual a 0, no sé cuánto. Habría que calcularlo ahí. Sería 0,625 negativo. No, porque aquí sería f menos f sub 0, que sería
0.25 igual a menos 0.0625 por x menos x sub 0, que es 4. Así que este lo vaya sumando, más 0.25 se va de aquí. Y esto me queda esto, y 0.625 por 4, menos 0.0625, más 4 por 0.x. 4 por 0.0625 más 0,25. Este número es, llamémosle C, es este número que hay. ¿Ok? Vayamos a MATLAB. Explicarle un poquito el código para que entiendan. Miren, aquí tengo el código de MATLAB. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo lo hice yo? A ustedes se les puede ocurrir programarlo de otra forma si quieren. Ya, con CBC en MATLAB se borra lo que hay aquí en el prompt. MATLAB básicamente es una cosa donde ustedes tienen un prompt aquí que ustedes escriben lo que quieran, ahí pueden poner ecuaciones, cálculos, lo que sea, y lo que vayan definiendo, ustedes pueden decir una variable g igual a 4. Ya, ahí tienen una variable que g es igual a 4. G igual a 4. Y pueden hacer cosas. Ya, hagan el tutorial que les dije que hicieran. ¿Ya? Y van a llegar listos a la parte de laboratorio de cosas. Y así pueden hacer funciones, pueden hacer cosas. Esto borraría este prompt que hay aquí, que les estaría dejando copia de todo lo que ustedes escriban. Configura, abren una figura que les voy a llamar la figura 1, eso va a abrir aquí entonces una figurita donde ustedes van a poder graficar la figura 1. Voy a cerrar este es el anterior. Con CLF borran lo que hay en la figura por si hubiese algo. Y con Holo preparan la figura para que ustedes puedan graficar una cosa y lo siguiente que grafiquen no se borre lo anterior. Si no lo ponen, pueden graficar una cosa y lo siguiente que grafican borra lo anterior, grafica lo siguiente y así sucesivamente. Pero si le ponen Holo, va manteniendo todo lo que ustedes vayan a graficar. Pero varias funciones. Sí, para graficar cosas una sobre otra. Y con Grid On lo que hace es que la figura aparece una rejillita que es para poder ver los valores en X y los valores en Y. Parece una cuadrícula. Entonces yo defino acá el valor de X en el punto de operación. Dijimos que X en el punto de operación valía 4. Así que yo estoy diciendo X sub 0, X-O, para que sea el sub 0, igual a 4. ¿Okay? F sub 0, ¿quién es? La función evaluada en X sub 0. La función es 1 entre X sub 0. Función F sub 0 es 1 entre X sub 0. ¿Ok? Aquí está esto que puse. Y grafico el punto con un asterisquito en rojo. Es un punto que está en X sub 0 y en Y en F sub 0. Va a ser un puntico rojo graficado con un asterisco. Eso es lo que hace esta línea. Plotea en esta X y en esta Y un punto de color rojo. ¿Okay? Luego voy a determinar la constante, esta, que es la derivada evaluada en el punto de operación. ¿Quién es la derivada